Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión haremos una refutación de un protestante que intenta desacreditar a la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. No vamos a comenzar sin antes pedirles que tomen un momento para darle like. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete y activa la campanilla para que recibas todas las notificaciones. Compartan en sus redes sociales con sus familiares y amigos. Y bueno, hermanos, yo espero que este análisis y refutación pueda ser para nuestra edificación y también para comprender en qué consiste el error del protestantismo. Así es de que sin más, vamos a comenzar, hermanos. Maestros católicos de este tiempo, decía que los evangélicos no son la iglesia verdadera, sino que son hermanos separados, porque ellos tienen muchas iglesias y nombres, y Jesús dijo que él tenía una sola iglesia. Por lo tanto, según él, la iglesia católica es la verdadera porque tiene un solo nombre a nivel mundial. También bueno, aquí él ya nos está diciendo que un católico, no dice el nombre del católico, que hace una afirmación supuestamente afirmando que la razón por la que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo es porque tiene un solo nombre, y esto en contraste con la Iglesia Protestante que tiene muchos nombres. Bueno, aquí ya esta argumentación es falaz porque la Iglesia Católica no fundamenta su veracidad. La Iglesia Católica no fundamenta el hecho de que sea la Iglesia de Cristo en el hecho de que tiene un solo nombre. Pero bueno, él aquí dice que un católico muy famoso y conocido, así es como defendía a la Iglesia Católica, por el hecho de que la Iglesia Católica tiene un solo nombre, y dice él, y las protestantes o la Iglesia protestante tiene muchos nombres. Nunca ha sido ese un argumento, eso no probaría realmente nada. Pero vamos a escuchar una vez más. poco estaba viendo un video de uno de los más reconocidos maestros católicos de este tiempo. Decía que los evangélicos no son la iglesia verdadera, sino que son hermanos separados, porque ellos tienen muchas iglesias y nombres, y Jesús dijo que él tenía una sola iglesia. Por lo tanto, según él, la iglesia católica es la verdadera. Ahora, esto es cierto. Jesús sí dijo que él edificaría su iglesia, y es en singular, no es en plural. Entonces, es interesante como por un lado él te presenta el supuesto argumento del supuesto católico, pero luego lo mezcla con las palabras de Jesús, y después rechaza todo junto. Y esto es peligroso, porque él, en su intento de rechazar las afirmaciones o las supuestas afirmaciones de este católico, él también termina de manera indirecta rechazando las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que lo encuentras en la Escritura. La iglesia es una. Cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia, obviamente es un singular. Él no dijo mis iglesias o mis denominaciones o el protestantismo que voy a fundar 1500 años después con un monje agustino católico llamado Martín Lutero. No, él dijo, edificaré mi iglesia en ese tiempo presente, y es una sola iglesia. No es lo que los católicos se nos ocurrió creer o inventar. Esa es la palabra directa de Jesucristo. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Y Jesús dijo que él tenía una sola iglesia. Por lo tanto, según él, la iglesia católica es la verdadera porque tiene un solo nombre a nivel mundial. ¿Se dan cuenta cómo él aquí levanta el hombre de paja, el espantapájaros? Algo obviamente falso. Cuando tú ves un espantapájaros, es evidente, es obvio, es manifiesto que no es un humano, que no es una persona. Obviamente es algo falso, es un hombre de paja, es un espantapájaros. Sin embargo, así se le llama a este argumento. Es poner en la boca de tu enemigo algo que a todas luces es falso, para luego tú, de manera cómoda, mostrar la supuesta falsedad de tu enemigo, de tu oponente. Ese es el argumento
de el hombre de paja. Es la falacia que se le conoce, la falacia del hombre de paja o del espantapájaros, ¿no? Algo que a todas luces es falso. Y él lo hace aquí, lo pone en los labios de un supuesto católico que no dice quién, pero como ya les dije al principio, eso no es lo que la Iglesia Católica cree. Pero vamos a continuar. También argumentaba este señor que la Iglesia Católica está desde el tiempo de Jesús, desde la Iglesia primitiva, y que Pedro fue el primer papa, mientras que los protestantes nacieron hace pocos años con el tal Martín Lutero. Ahora, esto que acaba de decir, pues eso, no necesitas ser cristiano, no necesitas ser católico para darte cuenta. Todo el mundo sabe que el protestantismo nació hace unos cuantos siglos. Y todo el mundo sabe, independientemente de si eres católico o no, independientemente de si eres creyente o no, todo el mundo sabe que la Iglesia Católica es la única que ha tenido presencia durante los 20 siglos de cristianismo. Él lo maneja como si se tratase de algo hipotético, como si se tratase de una tesis católica que nos hemos sacado de la manga, cuando en la realidad ese es un hecho. Aún los ateos saben que el cuerpo de creyentes, la institución cristiana que ha tenido presencia en los 20 siglos de cristianismo es la Iglesia Católica. Y también saben que el protestantismo es una rama, una desviación, una herejía que salió del seno de la Iglesia Católica en el siglo XVI, como bien lo dice este protestante, con Martín Lutero. Pero es interesante cómo él realmente le falta el respeto a su audiencia. Aquí me refiero a este protestante que estamos analizando. Le falta el respeto a su audiencia porque pretende que los que lo escuchan no conocen la historia. Lamentablemente, en muchos casos eso es. Tú dirás, pero ¿cómo es posible que le crean a este hombre? ¿Cómo es posible que tantas personas lo estén siguiendo en su canal y estén recibiendo la enseñanza que este hombre les está dando? Bueno, ahí es donde te das cuenta que la ignorancia es lo que empodera a los engañadores. Cuando una persona no conoce la fe cristiana, cuando una persona no conoce la historia, cuando una persona no tiene la enseñanza de la iglesia, entonces se convierte en una presa fácil para este tipo de maestros. Esa es la respuesta. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Por lo tanto, no son la iglesia original y verdadera. Bien, en estos argumentos hay varios errores teológicos e históricos también. Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. Aquí ya está refutando. Él está haciendo lo que yo les dije que haría. Aquí él ya está refutando o supuestamente refutando el hombre de paja que él mismo levantó. Nosotros los católicos no creemos ni enseñamos que para que la Iglesia Católica sea la verdadera, debemos simplemente decir o afirmar que porque tenemos un nombre y ese nombre lo usamos a través de todo el mundo, ya esa es la Iglesia verdadera. Esa no es la forma de probar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Pero él levantó ese hombre de paja, él le pone en la boca de este supuesto católico este argumento y pues obviamente de una manera muy sencilla pues lo va a refutar entre comillas pero pues no tiene sentido. Él está refutando algo que nosotros no creemos. Pero bueno, vamos a escuchar, hermanos. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos, o que es esta porque diga cristiana o católica en su nombre oficial. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica, simplemente eran discípulos de Jesús y la gente les fue poniendo nombres. Por ejemplo, lo que aquí dice, ¿no? Que la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, ni católica, ni protestante o evangélica. El asunto está de que él mismo está refutándose a sí mismo, porque aún los grupos, las denominaciones protestantes tienen nombres ilegales, como él dice aquí en este video, ¿no? Habla aquí de un nombre legal.
Si tú vas a la iglesia luterana, ellos están registrados legalmente, tienen un depósito legal con un nombre oficial. Entonces, si tú vas a querer desvirtuar, desacreditar a la Iglesia Católica por el hecho de que la Iglesia tiene un nombre mediante el cual los organismos legales de las diferentes naciones a través del mundo la reconocen y la tienen afiliada, ese argumento estaría probando demasiado. ¿A qué me refiero? Si vas a usar ese argumento para desvirtuar a la Iglesia Católica, entonces también estarías desvirtuando a cualquier denominación, a cualquier secta protestante, porque todas las denominaciones protestantes, incluyendo las sectas, tienen un nombre mediante el cual están afiliadas a los organismos legales de las naciones del mundo. Entonces, si ese argumento prueba algo, como se dice, estaría probando demasiado y no solo estarías refutando, supuestamente refutando a la Iglesia Católica, sino estarías refutando también a cualquier institución, no solo cristiana, sino religiosa. Recuerden, hermanos, vivimos en un mundo real. En el mundo real se opera de esa manera. Hay que tener una forma de identificar a un grupo religioso, se le hace un registro, pero eso no significa que este grupo no sea espiritual o que no sea verdadero. No necesariamente. Es que así funciona la vida. Por eso tú como ser humano, tú eres un organismo, eres una persona, eres una criatura, pero tú tienes un nombre mediante el cual eres identificado. Tú tienes un estatus legal, tú tienes un reconocimiento por la nación en la cual tú te encuentras, en la cual tú has nacido. Entonces, esta forma de argumentar de él es falaz y si prueba algo, probaría demasiado, estaría descalificando no solo supuestamente a la Iglesia Católica, sino a cualquier institución o a cualquier individuo, realmente. Continuamos, hermanos. Los del camino, cristianos, entre otros nombres. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. Bueno, aquí él está haciendo una mezcla. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y ciertamente Jesús dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por sus frutos los conoceréis. Existen los hijos de Dios y existen los hijos del diablo, como nos dice San Juan. Todo esto es verdad, pero él lo que hace es mezclar esto con la realidad de la iglesia. Todas estas cosas que acabo de mencionar sobre cómo identificar a un discípulo de Cristo, cómo identificar al cristiano, todas estas cosas no deben ser confundidas con el hecho o con la realidad de que Jesús históricamente en el tiempo y en el espacio ha fundado una iglesia identificable, visible, histórica, palpable a través y que tiene presencia y permanencia a través de todos los siglos. Si tú haces un análisis, una investigación de cuál es esa iglesia que tiene presencia, que ha sido visible, que ha sido palpable, que ha sido identificable y que tiene una permanencia hasta el día de hoy, la respuesta es muy sencilla, es la Iglesia Católica. Y obviamente, como saben, en el año 1054, lo que son las comunidades del Oriente salen de la Iglesia. Pero si tú lo haces un análisis en reversa, por así decirlo, si te vas antes del cisma del 1054, te vas a dar cuenta que obviamente ellos estaban también dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia. Todos los padres del Oriente, los padres griegos, obviamente tienen una presencia antes del 1054 porque estaban en el seno de la iglesia católica. Lo mismo se puede decir incluso de los protestantes. Antes de la gran herejía de Martín Lutero, antes de su excomulgación en el año 1520, si mi memoria no falla, si tú haces un análisis anterior a estas herejías, los grupos que siguieron a Martín Lutero estaban dentro de la iglesia. Entonces, los ortodoxos y los que un día se convertirían en los protestantes, antes de estas fechas, por supuesto que tenían una presencia, pero no independiente,
no distinta de la iglesia, sino dentro de la iglesia, dependiente de la iglesia y en el seno de la iglesia católica. Claro, él no te va a decir todo esto, pero vamos a continuar, hermanos. Esta es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quiénes son parte de esa iglesia, ¿verdad? Y aquí él mismo se está contradiciendo porque él acababa de decir que sí, que sí hay una forma de que tú sepas quiénes son los de esa iglesia. Y citó un pasaje, ¿no? Que los que guardan los mandamientos de Jesús, los que hacen su voluntad, los que se aman. Pero aquí está diciendo que solo Dios lo puede saber. Entonces yo le diría a él, ponte de acuerdo, ¿cuál de las dos es? Aparte, si seguimos tu segundo argumento, el que acabas de decir, donde está diciendo que solo Dios sabe quiénes son los verdaderos miembros de su iglesia, solo Dios sabe quiénes son los verdaderos discípulos, entonces tú estarías contradiciendo las palabras de Jesús. Jesús claramente dijo que por los frutos podemos identificarlos. Jesús claramente dijo que la gente va a poder identificar quiénes son por el amor que se tienen. Entonces, pero tú te preguntarás, pero ¿por qué entonces él se está contradiciendo en este segundo argumento? Se está contradiciendo porque ahorita él ya está introduciendo una idea que se le conoce como la idea de la iglesia invisible. Entonces, para defender esa idea de la iglesia invisible, él se ve forzado a hacer estas afirmaciones que está haciendo, que solo Dios sabe, que todo es espiritual, que ahí en esa supuesta iglesia invisible entran todos los protestantes de todas las denominaciones y eso significa que tú puedes pertenecer a los luteranos, a los anglicanos, a los anabautistas, a los metodistas, a los congregacionalistas, a los puritanos, a los menonitas, a cualquier grupo que te puedas imaginar del protestantismo. Él dice que prácticamente tú puedes pertenecer y está justificado que pertenezcas a esos grupos mientras seas una persona espiritual. Todo está bien y tú perteneces a la verdadera iglesia. Esa es una falsedad. Martín Lutero la popularizó y Martín Lutero se había obligado a salir con esa teoría de la iglesia invisible cuando sus propios discípulos, al ver las divisiones, al ver los problemas que ellos estaban teniendo, le dijeron, ¿cuál es la iglesia? Porque ya hay muchos grupos. Entonces Martín Lutero responde con la teoría de la iglesia invisible y que nadie sabe, solo Dios sabe. Entonces yo diría, si nadie sabe y solo Dios sabe, entonces la pobre gente, ¿cómo puede unirse a un grupo correcto? De acuerdo a lo que él nos está diciendo, pues lo que importa es que tú seas sincero en tu corazón y ya estás dentro de la iglesia invisible que solo Dios conoce. Ese es un error, es una herejía, es peligrosa y esto justifica herejías, errores, esto justifica a la desunidad que es contraria a lo que Cristo nos ha dejado. Pero vamos a continuar, hermanos. De hecho, Jesús dijo que dentro de su redil había ovejas y cabritos, ovejas y lobos rapaces, trigo y cizaña, dejando ver que dentro de lo que hoy conocemos como iglesia. Aquí él está citando a Jesús en Mateo capítulo 25, cuando Jesús dice que en la iglesia hay ovejas y hay cabritos, hay trigo y hay cizaña. Y de hecho en la parábola del trigo y la cizaña, los siervos fueron con el dueño de los sembradíos, de los campos de sembrado, y le dijeron, oye, ¿es que no sembraste tú buena semilla, buen trigo? Y el amo responde, sí. Y le dicen los siervos, entonces, ¿por qué hay cizaña? Y dijo el dueño, el señor, el amo, dijo, bueno, parece que un enemigo ha venido y ha sembrado la cizaña. Y los siervos le dicen, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Y qué le respondió el amo de la parábola del trigo y la cizaña? No lo hagáis, no sea que haciendo tal cosa, queriendo purificar la iglesia, queriendo reformar la iglesia, vayáis a arrancar el trigo también junto con la cizaña. Jesús lo prohibió claramente, la separación, la purificación, la renovación viene realmente al final, cuando Cristo viene a juzgar a vivos y muertos. Pero pues aquí él mismo sin darse cuenta le está dando la razón a lo que la Iglesia Católica enseña. La Iglesia Católica enseña que debemos permanecer unidos y no debemos separarnos ni tener la mentalidad puritana de siempre estarse
estarse separando. Por eso los puritanos siempre se separan. No solo de la Iglesia Católica se separaron, sino que después históricamente se siguen separando de entre ellos mismos, porque tienen esta mentalidad de los siervos de la parábola, de siempre querer estar arrancando la cizaña, y prefieren la división y prefieren las desviaciones en lugar de permanecer en la unidad de la Iglesia, a pesar de que sí sabemos que sí hay cizaña, a pesar de que sí sabemos que sí hay cabritos, pero debemos ser obedientes al Señor, al amo, a nuestro Dios, y recordar sus palabras que Él dijo, que cuando Él venga, Él haría esa separación, esa purificación. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Sea del nombre que sea, hay un grupo que es verdaderamente cristiano y otros que, aunque estén dentro de una supuesta iglesia y se crean cristianos, no son realmente seguidores de Cristo y no han nacido de nuevo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Lo que define quién o qué es la iglesia verdadera de Cristo. Entonces, aquí está la contradicción de la que yo les hablaba hace un momento. Él dijo primero que solo Dios lo sabía, que solo Dios los conoce y que solo Dios los identifica. Y bueno, aquí una vez más está diciendo que no, que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, él se está contradiciendo. Primero dice que esa iglesia solo Dios la conoce. Y después dice que no, que uno los va a conocer por sus frutos. Entonces, él se está contradiciendo. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. No es el nombre de la iglesia, sino los frutos que demuestran que alguien está viviendo realmente. Bueno, aquí ya vuelve otra vez a tratar de derribar el espantapájaros, el hombre de paja que él mismo levantó, que nadie cree, porque la Iglesia Católica no lo cree. Y lo que él está diciendo aquí, que él dice no es el nombre de la iglesia, sino son los frutos. La Iglesia Católica no enseña que si tú eres un católico y ya porque eres católico, ya por el hecho de ser católico o de llamarte católico, o como dice él, tener el nombre de una iglesia, la Iglesia Católica no enseña que ya eres salvo. La Iglesia Católica no enseña que ya es lo único que necesitas. La Iglesia Católica no cree, no predica. No vas a encontrar en ningún catecismo, no vas a encontrar a ningún predicador, a ningún apologista, a ningún sacerdote afirmando que por el hecho de llevar el nombre de católico ya eres alguien que ya está en estado de gracia, ya eres alguien que ya eres salvo y que te vas a salvar por el hecho de tener el nombre. No creemos eso. No lo cree la iglesia, no lo enseña el Papa, no lo enseñan los obispos, no está en el catecismo. Nunca hemos creído eso. A eso me referí cuando les dije, hermanos, que Él está levantando un hombre de paja, un espantapájaros que obviamente es falso, para luego con mucha facilidad derrumbarlo. Pues ahora lo está haciendo. Su audiencia protestante se lo están creyendo todo y no se dan cuenta que este hombre los está engañando, los está llevando por el mal camino. Pero vamos a continuar, hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios. Puede que, por ejemplo, haya 1000 iglesias y que cada una de ellas tenga un nombre legal distinto. Sin embargo, en cada una de ellas, si están predicando la doctrina verdadera, hay un grupo de cristianos en cada una de ellas que realmente han nacido de nuevo. Entonces aquí ya está defendiendo las divisiones del protestantismo, porque él lo sabe. Él sabe que el protestantismo está dividido en miles y miles de grupos. Pero es algo interesante. Él dice que sin importar a cuál de ellas pertenezcas, sin importar el nombre del grupo al que tú pertenezcas, él dice, mientras tenga las doctrinas bíblicas, todo está bien. Prácticamente es lo que da a entender, ¿no? El asunto está de que cómo es posible que digas que está bien o que... ¿Cómo es posible que intentes justificar los miles y miles de grupos del protestantismo cuando entre ellos se están contradiciendo? Tú puedes ser un metodista, fiel a la doctrina metodista, pero si tú con esa fidelidad metodista te trasladas al luteranismo, no podrás ser un miembro en una buena conciencia, porque tú como fiel metodista vas a discrepar con varias doctrinas de los luteranos. Si tú quieres convertirte en un maestro luterano, en un ministro luterano, en un predicador luterano, no te será posible, porque tú crees cosas que ellos no creen.
Entonces, ¿cómo es posible que se intente justificar estos miles y miles de grupos protestantes que se contradicen los unos a los otros? Y no solo eso, sino que se diga que mientras tú seas fiel y sincero dentro de esos grupos, entonces tú estás bien. Ese es el engaño del protestantismo. Esa es la gran mentira del protestantismo. Tratar de justificar las herejías, las divisiones, y tratar de dar a entender de que, a pesar de que son miles y miles de grupos, dar a entender como que si todos están en el mismo canal, todos están en la misma página, y ya, no hay nada de qué preocuparse. Ese es un gran engaño, eso es un grandísimo error. Pero si tú te preguntas, ¿pero por qué lo defienden entonces? Porque no les queda otra. No tienen alternativa. Cuando Lutero abandona la iglesia y se rebela contra la iglesia, él le dijo no a la alternativa, a la opción. ¿Y cuál es esa alternativa? ¿Cuál es esa opción aparte del protestantismo? Obviamente es lo que Lutero dejó atrás. Es a lo que Lutero le dio la espalda. Es de donde Lutero salió. Me refiero, obviamente, a la Iglesia de Cristo. La Iglesia católica con presencia en cada siglo de la historia del cristianismo, con una permanencia hasta el día de hoy. Y sí es cierto, hay trigo, hay cizaña. Sí es cierto, hay ovejas y hay cabritos. Sí es cierto, hay escándalos. Sí es cierto, muchos herejes han salido de entre ella. Sin embargo, todo eso que representa las puertas del infierno, no podrán destruir a la iglesia. Por eso, hasta el día de hoy, la iglesia católica continúa a pesar de todos los ataques, a pesar de las puertas del infierno que se levantan contra ella. Vamos a continuar, hermanos. Recuerda la palabra de Dios, y hay otro grupo que simplemente no han nacido de nuevo. Ahora bien, aquí hablaba de los diferentes grupos y dice que no importa, que mientras tú vivas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la gente, ¿cómo puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios si un grupo le dice que no bautice a sus bebés y el otro grupo protestante le dice que sí bautice a sus bebés? ¿Cómo pueden vivir de acuerdo a la palabra de Dios si un grupo protestante les dice que la salvación no se pierde y el otro les dice que sí, que la salvación sí se pierde? ¿Cómo van a vivir de acuerdo a la palabra de Dios si un grupo afirma lo que el otro rechaza? Entonces, obviamente, todo esto él no lo va a hablar, todo esto no lo puede explicar sin reconocer que el protestantismo es un error. Y no lo va a hacer por obvias razones, pero vamos a continuar, hermanos. Iglesias, hablando ahora a nivel de constitución religiosa. Aquí ya va a comenzar a hablar de las denominaciones protestantes, perdón. Va a estar hablando de las denominaciones protestantes y este es un segundo intento de tratar de explicar el desastre del protestantismo. Vamos a escucharlo, hermanos. Que predican la doctrina verdadera de la palabra de Cristo, la que enseñaba la iglesia primitiva del libro de Hechos. Y también hay otras iglesias que enseñan doctrinas falsas que alejan a la gente de la salvación y que por lo tanto son sectas. La iglesia católica, que tanto se jacta de ser la más antigua supuestamente, no es la iglesia. Aquí, bueno, rápido se brincó a la iglesia católica, pero cuando está hablando aquí de ciertas iglesias se refiere a denominaciones y dice, prácticamente lo que dice es que no todas las denominaciones protestantes son aceptables, no todas las denominaciones protestantes son correctas, sino solo aquellas que enseñan la palabra de Dios. Pero no dice a qué se refiere con palabra de Dios y todos creen diferente. Vamos a escuchar una vez más, creo yo que es interesante. O sea, prácticamente te está diciendo, hay grupos protestantes que no debes ir, porque son sectas. Hay grupos protestantes que no debes, a los que no debes pertenecer, porque son sectas. Pero ¿cómo puedes tú, como protestante, discernir cuál es secta y cuáles no? ¿Cómo sabes tú como protestante que este señor que te está hablando, él no es el líder de una secta? ¿Cómo sabes tú que el mismo grupo al que este señor pertenece en la realidad no es una secta? En el mundo protestante no hay manera de establecer quién es quién y cuál es cuál. No así en la iglesia. La iglesia católica se cree lo que se cree, y la iglesia católica ha estado siempre, y si tú no aceptas la enseñanza católica, pues obviamente no puedes ser un católico en una buena conciencia. En el protestantismo no es así. Tú puedes brincarte de un grupo a otro grupo y te aceptan.
Tú puedes ser un fiel metodista y estar ahí durante toda tu vida y morirte ahí. Puedes ser un luterano, un fiel luterano y estar bien ahí, funcionar bien ahí, ser ministro ahí, predicar ahí. Todo estará perfecto ahí y te puedes brincar. En el protestantismo tienes muchas opciones, te puedes ir brincando de grupo a grupo. Vamos a escuchar lo que dice una vez más. Y también hay otras iglesias que enseñan. Por eso dijo otras iglesias. Aquí no está hablando del catolicismo. Aquí no está hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Por eso dice iglesias en plural y si notaron que hace esta seña, es a lo que él les llama las sectas. Pero ya les expliqué que en el protestantismo realmente no hay una forma. Obviamente hay grupos más radicales que otros, pero sin irte a los radicales, sin irte a los que de plano están bien, pues bien locos, ¿no? No, regrésate a los más tradicionales. ¿Cómo puedes saber de entre los tradicionales cuál es el verdadero? Pero bueno, vamos a escucharlo. Falsas que alejan a la gente de la salvación y por lo tanto son sectas. Ok, dice, por lo tanto son sectas, pero dice, enseñan doctrinas falsas que alejan a la gente. Pero miren, yo pertenecía a los bautistas y los bautistas afirmaban que bautizar a los bebés es una doctrina falsa, antibíblica y que no venía de Cristo. Entonces aquí él dice que las sectas enseñan doctrinas falsas. Entonces, de acuerdo a los bautistas, los presbiterianos enseñan una doctrina falsa que no viene de Cristo. Entonces, si usamos la medida que este señor está pidiendo o está usando, pues entonces cualquier grupo protestante es falso, porque todos creen cosas distintas los unos de los otros. Repito, los bautistas creen y enseñan que bautizar bebés es una doctrina falsa, una doctrina que no viene de Cristo. Y si usamos el estándar de este señor, entonces los presbiterianos serían una secta. Obviamente, si le cambias de canal y te unes a los presbiterianos y te dejas que te enseñen los presbiterianos te van a enseñar que negarle el bautismo a los hijos de los cristianos es algo falso, es una doctrina falsa que no viene de Cristo. Entonces, de acuerdo a los estándares presbiterianos, los que tienen la doctrina falsa son los bautistas. Por lo tanto, usando el estándar de este señor, los bautistas serían una secta. Esto es grave y aquí es donde uno se da cuenta de la falsedad de esta forma de argumentar. Esto es lo que se le llama la libre interpretación, el examen privado, donde el individuo es el juez, es la sola escritura, la Biblia solamente la Biblia. Eso te lleva al subjetivismo, al relativismo, a la confusión, te encierra en ti mismo y te hace despreciar a aquello que Cristo fundó. Te hace despreciar a la iglesia, porque tú crees que tú solito leyendo la Biblia, ya eso es lo único que necesitas. Y obviamente, como ya lo dije, eso solamente te lleva a la confusión, al relativismo, que no hay que confundirlo con leer la Biblia. Leer la Biblia es bueno, pero de lo que estamos hablando no es de leer la Biblia. De lo que estamos hablando es de esta idea de que no necesitas a la iglesia, no necesitas la tradición de los apóstoles. Lo único que necesitas es tu propia interpretación. Ese es un error, es una herejía, es la herejía de Martín Lutero. Él lo dijo claramente cuando estaba siendo juzgado y rechazó la iglesia, rechazó la tradición de los apóstoles y dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Esa es la libre interpretación, la sola escritura es una herejía. Continuamos, hermanos. Que tanto se jacta de ser la más antigua, supuestamente no es la iglesia original que fundó Cristo. El hecho de que a nivel judicial y legal sean una de las religiones más antiguas no significa que sea la iglesia primitiva. Dice a nivel legal y judicial, no sé a qué se refiere. Lo legal y lo judicial, eso en relación a la antigüedad o a la presencia de la iglesia en los siglos, es irrelevante. No necesitas aquí ver la cuestión legal ni judicial, simplemente necesitas ir a la historia. Y no hay debate, la Iglesia Católica es la que ha tenido presencia
desde el siglo I, cuando fue fundada, en adelante. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Que Jesús dejó operando en la tierra. Hay un fenómeno profetizado en la Biblia que se llama la apostasía, y esta es cuando una persona o una constitución religiosa, una iglesia, se aparta de la verdad para... Aquí de lo que él ya está hablando es lo que se conoce como la teoría de la gran apostasía. Es aquella que dice que Cristo fundó la iglesia y que eventualmente la iglesia cometería apostasía, así hablando de manera general, y que un pequeñito remanente, que un pequeño grupo de personas son los que estaban escondidos y estaban así como decimos encubiertos, y ellos escondiéndose y permaneciendo encubiertos son los que iban preservando supuestamente las verdaderas doctrinas. Y dicen que ese pequeño grupo, ese pequeño remanente era un grupo protestante y que no podían salir a la luz hasta que por fin el Espíritu Santo iluminó a Martín Lutero, y gracias a los esfuerzos de Martín Lutero, ese pequeño remanente, ese grupo de personas encubiertas a través de los siglos, lograron salir a la luz. Esta teoría la usan diferentes grupos como los mormones, la usan incluso algunos bautistas. Ellos, los bautistas, le llaman el rastro de la sangre, donde ellos intentan rastrear a través de la historia diferentes grupos heréticos, y dicen que esos grupos heréticos en la realidad eran ellos, eran los protestantes. Entonces aquí ya hay otra contradicción, porque yo les preguntaría, entonces, ¿cuál de las dos cosas es? ¿Estaban escondidos y encubiertos o eran bien conocidos? Tan conocidos que hasta se les clasificó como herejes. Pero bueno, a esta teoría se le llama la teoría de la gran apostasía, que los mormones la usan mucho. A esta teoría también se le llama el rastro de la sangre. Y él aquí hace una mezcla de las dos. O sea que de estas dos teorías, él saca su propia versión. La gran apostasía de la iglesia con el rastro de la sangre, el pequeño grupo de protestantes perseguidos y odiados a través de los siglos y que salieron a flote o salieron a la luz gracias a los esfuerzos de el hombre de Dios, Martín Lutero, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Falsas doctrinas, y por lo tanto se aparta del camino correcto de la fe. Primera de Timoteo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de... Noten que la Escritura dice algunos apostatarán. No dice que la mayoría apostatarán. No dice que la iglesia va a apostatar. San Pablo dice algunos. O sea que la misma Escritura que este protestante utiliza para tratar de darle respaldo a su propia teoría de la gran apostasía, lo contradice a él. Porque la teoría de la gran apostasía nos habla no de algunos, nos habla de una iglesia apóstata, nos habla en términos generales de que la iglesia se va a corromper, la iglesia va a apostatar. Pero eso no dice San Pablo. Vean lo que dice San Pablo en este pasaje bíblico que tenemos ahí. Es 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Dice algunos. No es lo mismo decir algunos que decir la mayoría. No es lo mismo decir algunos que decir muchos. No es lo mismo decir algunos que decir que todos. Entonces aquí ya vemos que este versículo no respalda la teoría de la apostasía de la iglesia. Aquí dice algunos. Y eso sucedió en el tiempo de Pablo y ha sucedido en cada siglo. Sucedió en el siglo XVI. Algunos apostataron. Martín Lutero apostató. Juan Calvino apostató. Juan Knox apostató, etcétera, etcétera. Ahí sí aplican las palabras de San Pablo. Nosotros los católicos creemos eso. Creemos que algunos han apostatado. Creemos que algunos apostatan. Nosotros no creemos en las teorías de la gran apostasía donde toda la iglesia apostata. Eso es un invento protestante. Y ese versículo que está en pantalla refuta a este protestante que nos está queriendo vender su teoría de la gran apostasía. Continuamos, hermanos. La fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Noten que el mismo San Pablo dice que muchos serán engañados porque van a escuchar a espíritus engañadores. Y habla de, voy a regresarme, dice,
a, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si tú te preguntas, ¿qué es eso, un espíritu engañador? Obviamente hay una actividad espiritual, pero en el lenguaje bíblico, cuando se habla de un espíritu engañador, se refiere a un predicador engañador. Se refiere a un hombre engañador. Se refiere a una persona que enseña, que predica, pero predica engaños, predica medias verdades, mezcla la verdad con la mentira para arrastrar a muchas personas. Obviamente aquí estamos hablando de herejes, de grandes herejes. Y esos grandes herejes que San Pablo profetiza son los grandes herejes que hemos visto a través de la historia, como viene a mi mente Arrio, viene a mi mente Marción, viene a mi mente Nestorio, viene a mi mente Martín Lutero, Juan Calvino, y ustedes pónganle nombre, tantos grandes herejes que ha habido. Esos son los espíritus engañadores, esas son las doctrinas de demonios. Aquí no habla de ninguna gran apostasía. Aquí no dice que la iglesia va a apostatar. Aquí no dice que la iglesia se va a corromper y que después sería necesario resucitarla, por así decirlo. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oiga esto, prohibirán casarse. Aquí dice, oiga esto, y lee la parte donde dice prohibirán casarse. Muchos protestantes utilizan esta porción de este verso, obviamente fuera de contexto, para decir que cuando dice prohibirán casarse es una referencia a la Iglesia Católica. Nada puede estar más lejos de la verdad. La Iglesia Católica no solamente no prohíbe casarse, la Iglesia Católica es la única que verdaderamente tiene el matrimonio, tiene el casarse como un sacramento sagrado, como algo sagrado donde Dios te imparte gracia. Es un sacramento. Entonces, no solamente es mentira que la iglesia prohíbe el matrimonio, que prohíbe casarse, sino la iglesia es la única que tiene el matrimonio como algo sagrado, tan sagrado es que es un sacramento. Ahora, tú dirás, pero entonces, ¿por qué dicen eso ellos, que eso le aplica a la Iglesia Católica? Lo dicen porque tienen en mente la disciplina eclesiástica que conocemos como el celibato. Entonces, aquí San Pablo no está hablando de los ministros de Cristo, no está hablando exclusivamente de los ministros de Cristo, como son los obispos, como son los sacerdotes. San Pablo está hablando de manera general, está hablando de la Iglesia en general. Entonces, hubo un grupo en la historia que ha habido herejías en la historia donde sí prohíben el matrimonio para todos sus miembros, no solo para los ministros, no solo para los sacerdotes o según le hayan llamado sus líderes, no, han prohibido el matrimonio para todos los miembros de sus supuestas iglesias. Vienen a la mente los maniqueos. Los maniqueos tenían esa prohibición para todos sus miembros. Y así ha habido distintos grupos que han prohibido el matrimonio para todos los miembros. En la Iglesia Católica, como ya lo dije, el matrimonio es algo que es sagrado. Tan sagrado es que es un sacramento. Tan sagrado es que la Iglesia ha sido atacada y criticada por los que promueven el divorcio, por los que quieren casarse y recasarse muchas veces. Ustedes saben que esa fue la razón por la que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se separó de la iglesia por el asunto de la doctrina del sacramento, porque la iglesia tiene el matrimonio como algo sagrado, lo tienen tan alta estima que es algo que es un sacramento, porque Cristo así lo instituyó. Los líderes religiosos del tiempo de Cristo dijeron, no, pero Moisés permitió el divorcio. Y Cristo les dijo, al principio no era así. Eso se les permitió por la dureza de los corazones de ustedes, pero ese no es el diseño de Dios. Cristo defendió el matrimonio como un sacramento. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Entonces, hermanos, vemos que es mentira lo que este Señor nos está diciendo. Está malinterpretando la Escritura. Continuemos. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La Iglesia Católica es una apostasía
de la iglesia primitiva que después se comenzó a corromper cientos de años atrás, cuando la iglesia verdadera comenzó a contaminarse con las falsas doctrinas. ¿Se fijan? Por si alguien me estaba escuchando y creían que lo que yo estaba explicando de cómo él cree en la teoría de la gran apostasía, donde la iglesia apostata, y cómo él está malinterpretando a San Pablo, donde dice que algunos apostatarán. Ya lo dijo este señor, directamente ya lo dijo. La iglesia católica, dice él, es una apostasía del cristianismo primitivo. Él está torciendo la escritura. San Pablo no dijo que la iglesia iba a apostatar. San Pablo está diciendo algunos apostatarán. Y si lees el contexto, está hablando de falsos maestros, espíritus engañadores con doctrinas de demonios. San Pablo está profetizando a los grandes herejes. San Pablo está profetizando a los que enseñan sus propias doctrinas, como lo señalé hace un momento, Marción, como Montano, como Arrio, como Nestorio, como Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Knox, Menno Simons, etcétera, etcétera. San Pablo se está refiriendo a algunos apostatarán. San Pablo no da lugar, ni el texto permite que se interprete que la iglesia apostatará, como este señor protestante nos está queriendo vender su idea, ¿no? Continuemos. Al máximo de la perversión cuando la iglesia se juntó con la política por orden del emperador Constantino, y desde ahí en adelante... También aquí vemos que ese señor no conoce la historia. Dice que la iglesia se unió con la política, así dice él, ¿no? Se unió con la política por orden del emperador Constantino. Eso es falso. Nosotros sabemos que el cristianismo no sería reconocido como la religión oficial del imperio hasta después de la muerte de Constantino. Él dijo que Constantino dio la orden de que se uniera la iglesia con, él dice política, ¿no? Pero me imagino que se refiere al imperio, ¿no? Se refiere en este caso al Estado. Eso no sucedería sino aproximadamente 50 años después de Constantino. Eso vino con Teodosio el Grande. Pero bueno, él dice que Constantino, no sé de dónde estará sacando esta información. Bueno, tengo una idea, él solo está repitiendo lo que otras personas dicen. Eso sucede mucho, sobre todo en redes sociales. Gente que repite y repite lo que otros dicen sin investigar, sin tomar tiempo para estudiar. Nada más quieren pararse delante de una cámara en un estudio y empezar a hablar como pericos, como loros, repitiendo lo que escuchan sin estudiar. Y es que cuesta, la verdad. Estudiar cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, incluso cuesta dinero. Pero bueno, él solo está repitiendo lo que otros dicen. Yo aquí refuté a Armando Alducín, que también dice algo semejante, incluso peor. Pero esta es una mentira. Constantino solamente fue el que, junto con otro emperador, pronunció un edicto, o sea, una ley, promulgó una ley donde se permitía que el cristianismo se le reconociera como una religión legal, como una religión que públicamente podía ser practicada. Tendrían que pasar como 50 años para que otro emperador, cuando ya Constantino estaba muerto, fue el que sí reconoció al cristianismo como la religión que el imperio iba a favorecer. Y eso es algo que a ti y a mí nos encantaría. ¿A quién no le encantaría vivir en un país donde el emperador, donde el rey reconoce que el cristianismo es la verdad y que el cristianismo es algo que se debe promover y que el cristianismo sería la religión del gobierno, del imperio? No estoy diciendo que se deben mezclar la política con la iglesia. No estoy hablando de eso. Recuerden que ese es un error que la iglesia también condena. Lo que sí estoy diciendo es que es hermoso cuando nuestros gobernantes reconocen a Cristo y su santa iglesia. Pero él aquí lo maneja de una manera falaz, ¿no? Falsa, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Creo que ya estamos llegando al final. Comenzó a crecer la secta de los católicos, una religión con orígenes correctos, pero que se desviaron al mezclarse con la política. Entonces aquí dice que
es interesante. Si escucharon lo último que dijo, donde dice que una religión, una iglesia que comenzó, dice, con orígenes correctos, pero que se desviaron cuando supuestamente el emperador Constantino ordenó que se uniera. Entonces, ahí está comprobado. En esto último que él dijo, se comprueba lo que yo les he venido diciendo. Él cree en la teoría de la gran apostasía, la cual dice que la Iglesia Católica en sus orígenes sí era la Iglesia, pero llegó el siglo IV con Constantino, se mezcló el cristianismo con el imperio, pero ya vimos que es falso. Ni fue Constantino el que dio la orden para que se reconociera al cristianismo como la religión oficial, ni siquiera estaba vivo Constantino cuando eso sucedió. Y ya vimos que eso es lo que creen los grupos protestantes. Los que más han popularizado esa teoría de la gran apostasía son los mormones. Entonces él está aquí enseñando una doctrina mormona sin darse cuenta. Hermanos, yo pudiera decir más cosas, pero bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar. Creo yo que hemos dicho lo necesario, pero tengan cuidado con este tipo de personas y compartan este video para poder llegar a otros y que más puedan abrir sus ojos. Compartan en sus redes sociales. Si no les has dado like, toma un momento para darle like. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campanilla para que te enteres cuando tengamos nuevas publicaciones. Lo voy a dejar aquí, hermanos. Que tengan un excelente día. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.